expandidos lo que es la familia. Y solamente para recapitular la familia, ayer establecimos la idea bíblica de saber que el matrimonio comienza con el hombre y la mujer, y a partir del hombre y la mujer unidos delante de Dios comienzan una familia, y que simplemente es mucho mejor poder establecer una reconciliación y poder enfrentar los retos y los problemas en un matrimonio antes de hacer una familia más compleja y llena de más problemas. Así es que en el tema del día de hoy voy a hablar sobre construyendo relaciones de familia. Construyendo relaciones de familia. Efesios 6, 1 al 4. El que lo tenga me puede acompañar con la lectura. Efesios 6 del 1 al 4. La palabra de Dios dice así: hijos, obedecer al Señor, obedecer en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Y nosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la instrucción del Señor. Amén. En esta mañana nos vamos a enfocar ahora en el tema construyendo relaciones en la familia. Y lo digo de esta forma, regresando a lo mismo. Nadie nos enseña cómo ser ese hijo, esa hija, es padre o madre, sino que simplemente en algún momento de nuestra vida, nuestra historia comienza cuando las palomas monarcas se equivocan de rumbo y de Canadá a Michoacán terminan en el estómago de la persona. Y eso es cuando vemos a la pareja, al príncipe azul, a la princesita azul, y de ahí se decide formar un hogar. Pero ¿cómo empezamos el hogar? ¿Cómo comenzamos a formar una familia? ¿Cuáles son los trasfondos de cada persona que vienen a hacer una combinación única y una identidad única en el matrimonio? Quiero dar mucho énfasis en los roles de la familia, porque de ahí depende cómo vamos a tener las relaciones como familia, o sea, de esposo a esposa, de padres a hijos y viceversa. Eso tiene que ver mucho, porque con esas relaciones vamos a estar lidiando toda nuestra vida, el resto de nuestra vida. Si te casaste a los 20, desde los 20 hasta que Dios te llame, 60, 70, 80, 90. Y debemos tenerlo en cuenta, porque cuando comenzamos con el pie izquierdo, vamos a cojear y vamos a tener todo tipo de problemas. Dentro de los roles, permítame expandir y ver cómo una sola persona ocupa múltiples roles en la familia, y cada rol tiene sus responsabilidades. Por ejemplo, al esposo. Fíjense, voy a poner el ejemplo de una persona. Vamos a llamarle que es Pancracio. Pancracio se casa y de ahí comienza la historia de la familia, ¿correcto? Pancracio, su primer rol es esposo. Pero al año, a 2 años o algo así, ahora él también se convierte en padre. Pero también Pancracio, al momento de casarse, se hizo
¿cómo se le llama? El yerno. Y eventualmente cuando sus hijos crecen, se va a hacer en suegro. Cuando sus hijos tienen hijos, se hace en abuelo, bisabuelo y tatarabuelo. ¿Cuántos roles tiene Pancracio? Y veámoslo de esta forma: padre, suegro, yerno, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. O sea, ¿cuántos roles tiene Pancracio? Una sola persona. Y en cada rol sus expectativas son distintas. Tenemos que aprender cómo nos vamos a llevar con cada una de las personas que forman parte de ese rol que ellos esperan de nosotros y que aún nosotros asumimos en este rol. Él viene a ser también hijo. Quiere decir que Pancracio tiene un padre, tiene una madre, tiene hermanos, tiene tíos, tiene nietos, tiene bisnietos. En el rol de la familia, también al momento de casarse, él viene a adoptar una familia política, ¿correcto? ¿Han escuchado la frase: te casas con tu esposa y te casas con toda la familia? Entonces ahí es yerno, es cuñado, es suegro. Podemos entonces ahora ver que una sola persona tiene múltiples roles y que conforme van avanzando los años, los roles se le van agregando, no se le quitan, se le van agregando. Pero si nosotros no nos adaptamos y no cambiamos nuestra forma de pensar, ¿cómo va a vivir esa familia? ¿Se puede imaginar a Pancracio casado y a los 40 años todavía bailando reggaetón y sus hijos abandonados? Y así hay personas. Cuando nosotros no nos adaptamos a los roles, entonces van a haber consecuencias. Cuando nosotros no sabemos construir relaciones, rápidamente las cortamos. Algo típico: la familia política, o sea, la familia de la pareja. A veces nosotros somos el ogro o la ogra de la familia y las relaciones se rompen. Entonces comienzan a romper, pero la cuestión es que como vivimos en una cultura de cancelación, tenemos la tendencia de romper. Cuando la lista de personas que involucran un simple error puede llegar a 100 personas, por así decirlo, a los 30 años de cuando comenzamos nuestros roles, un día de repente nos vemos que solamente estamos sosteniendo relaciones interpersonales con la familia inmediata. Y las otras 90 personas ya no nos hablamos, porque me cayeron gordas, porque me hicieron, porque dijeron, porque hicieron o lo que sea. Y así terminamos a los 50 años a duras penas llevándola con nuestra familia, si es que no nos hemos separado. Entonces construir relaciones dentro de la familia es súper importante, porque son las personas con las que vas a convivir el resto de tu vida. Y aprender a tolerar, a aceptar, a perdonar es súper importante. Entonces, basado en este rol, sabemos que la esposa se convierte en madre, en suegra, abuela, bisabuela, tatarabuela. La esposa es hija, hermana, tía, nieta, bisnieta. La esposa también adopta a la familia del esposo, se convierte en nuera, cuñada, e incluso hay matrimonios que también tienen hijos adoptados. La familia, ayer hablábamos que comienza con el hombre y la mujer, pero se hace más compleja conforme va pasando el tiempo y de acuerdo a las circunstancias que se desenvuelven en cada una de nuestras familias, por lo cual nuestras familias pueden llegar a ser extremadamente complejas por tener
personas en diferentes circunstancias y roles. Pero aún así hay personas que no son nada genéticamente o de sangre, pero aún así las adoptamos como parte de la familia. Ahora vean los hijos. Los hijos son hermanos, son primos, son sobrinos, son amigos, son novios. Los hijos tienen padre y madre, tienen quizás un suegro, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo. El hijo se convierte en padre o en madre, en hermano, en tío, en bisnieto, nuevamente en yerno y cuñado. Y así desarrollamos relaciones interpersonales. Dicho esto, podemos ver ahora que cada uno de nosotros desarrolla y expande los roles cuando estamos dentro de la familia. Quizás no lo has visto de esta forma y quizás estás pensando que solamente tenías el rol de cónyuge y padre o madre, pero ahora nos damos cuenta que para sostener relaciones interpersonales dentro de la familia es más complejo a veces de lo que pensamos. Y con esto quiero establecer un principio que aunque se considera psicológico, pero que nos ayuda a sistematizar y a pensar cómo nos vamos a mover en las relaciones interpersonales. Porque cuando el hombre y la mujer se unen, se casan, comienza una nueva familia. Y a partir de ese momento, esta familia se le llama familia inmediata. Familia inmediata. Y quiero hablar de eso porque cuando no sabemos desarrollarnos, entonces vamos a vivir un rol incorrecto que no nos corresponde. Cuando una mujer se casa con el hombre, forman una familia inmediata. Y en nuestra mente ahora queda la idea que están nuestros padres y hermanos, de donde salimos. A esa segunda familia se le llama familia de origen. Familia de origen. Debemos de tenerlo en cuenta para distinguir nuestros roles. Tenemos nuestra familia inmediata, a la cual le vamos a dar prioridad sobre cualquier otra familia. Nuestra familia de origen ahora comienza a ser de segundo plano. No quiero decir que los vamos a dejar de amar menos, pero ahora nuestras responsabilidades están de forma inmediata con la familia que estamos creando. ¿Por qué es importante? Continuamente me toca ver casos donde el esposo y padre de su familia inmediata está dándole prioridad a su familia de origen y está ayudando a los hermanos o a la familia de origen, mientras que está descuidando a los hijos. No debe de ser así, porque nuestra familia inmediata debe de tomar prioridad sobre cualquier otra familia. De esa forma podemos mantener una relación más equilibrada, porque en el momento en que tú estás apoyando a tu familia de origen, tu pareja va a estar de la misma forma. ¿Por qué los ayudas a ellos? Entonces, si ayudas a ellos, tienes que ayudar a los míos. Y comienzan los problemas en las discusiones. La familia de origen es nuestro nido de donde hemos salido, pero en el momento en que decidimos formar un nuevo hogar, ahora este nuevo hogar debe de tomar la prioridad. Y claro, con acuerdo mutuo, podemos continuar apoyando a nuestras familias de origen. ¿Está claro ese punto? Ahora hago esta pregunta. ¿Es posible cumplir con todos estos roles que he mencionado? ¿Es posible cumplir con todos estos roles que he mencionado? ¿No? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí? ¿No?
¿Es posible? Esposo, padre, suegro, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, hijo, hermano, tío, nieto, yerno, cuñado. ¿Es posible cumplir con todos estos roles? No, para Dios no es imposible, pero para nosotros pareciese que a veces sí. La idea es que nosotros aprendamos a cumplir con nuestros roles de la mejor manera, para que los demás no sufran, para que nosotros podamos vivir en armonía con los demás. Es importante estos aspectos, porque lo que se está viendo en términos prácticos, yo les hice la pregunta, ¿podemos cumplir con todos estos roles? Pero en términos prácticos, a donde quiera que me han abierto las puertas, las familias están quebrantadas. No se hablan con los cuñados, con las suegras, no se hablan con los primos, ya las familias no se buscan, a veces se olvidan las familias de origen, no quieren saber nada de ellos. Y de la misma forma, si no supimos sostener y mantener una relación interpersonal con las otras personas, eventualmente vamos a fragmentar nuestra familia inmediata, porque estamos fallando en cómo construir una relación con el prójimo, con los demás. Dice la palabra, Mateo 22, 36 al 40, cuando le preguntan a Jesús, Maestro, ¿cuál es el mandamiento en la ley? El gran mandamiento en la ley. Jesús les dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Cuando nosotros formamos una familia sin Dios, entonces típicamente no sabemos amar al prójimo y comenzamos a romper rápidamente con relaciones. Mi cuñada me vio mal, ya le quito el habla. Mi suegra le dio un mal consejo a mi esposo, ya no le voy a hablar. Y así, a los 2 años ya hemos cortado unas 5 relaciones, a los 10 años ya hemos cortado unas 30 relaciones, a los 20 años ya hemos cortado con todo el mundo. Y así vivimos, especialmente en una cultura fluyente como esta, donde se mueve mucho el dinero, el capital, donde ya no necesitamos de los demás, de nuestros ranchitos. Quizás la mayoría se va a identificar conmigo. Quizás no buscábamos a los demás por querer buscarlos, sino por necesidad, y nos reconciliábamos por necesidad. Pero ahora, ¿cuál es la necesidad? Cancelamos, me caen gordos, los abandonamos, nos cambiamos de ciudad, de iglesia, nos cambiamos, hacemos lo que sea necesario para no verlos. Y cuando por accidente nos los encontramos en la Walmart, pareciese que se nos mete un espíritu inmundo y torcemos la cabeza para allá para no ver a las personas. Es no saber sostener una relación interpersonal con los demás. Ayer establecimos un principio, que Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. El ministerio de la reconciliación, donde debemos aprender a formar una relación a largo plazo. En el Salmo 127:1 dice, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Dice, si el Señor, si Dios, si Jehová, si el Espíritu Santo no es quien edifica la casa, y déjeme explorar un poquito de la lengua original. Si el Señor no edifica la casa, quiere decir la familia. Esa palabra en el hebreo también se traduce en el contexto de familia. O sea, allí el salmista está teniendo en mente un hogar
Y lo que nos está diciendo Dios, si Dios no edifica tu hogar, en vano es el que la construye. Es como aquel que la construye en la arena y vienen los vientos, los aires, viene la tempestad y esa casa se derrumba. Esa familia, ese matrimonio se derrumba. Por eso la importancia de tener al Espíritu Santo para que sea quien nos esté guiando en nuestro matrimonio. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Y para esto voy a ocupar mis dos manos, así es que voy a dejar el micrófono a un lado. Pues vamos a hablar de cómo se hace la familia en una forma más visual. Aquí tenemos a usted, varón, cuando las mariposas monarcas se equivocan y cuando empieza ya a tener un estetoscopio, una mirada fija para ver, analizar cada muchacha que pasa por ahí y empieza ya a flechar. Entonces se encuentra la dama. Se encuentra la dama. Están enamorados, piensan que la luna es de queso, piensan que las nubes son de algodón de ese que se come, ¿verdad? De ese rosita. Entonces, toma la decisión y se unen, hacen una pareja, se enamoraron profundamente, decidieron que no hay ojos para alguien más y se unen. Entonces, ya después de que demostraron que no hay otro ser humano mejor que su pareja, ahora van a White Castle, sacan su anillo de White Castle y después de estar noviando, ¿ahora qué hacen? Entonces ya tenemos aquí un matrimonio. Y como a veces cuando estamos enamorados, cuando estamos ausentes, cuando estamos allí simplemente ignorando al resto del mundo, está pasando el Armagedón y no nos interesa porque solamente nos interesa nuestra pareja. Entonces, cuando pasa eso, ahora se nos olvida que hay televisión y vienen los hijos. Tenemos entonces ya una familia establecida. Comenzamos solos y ahora tenemos una familia. Pero cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando no sabemos sostener una relación, porque todavía nuestro egocentrismo es muy fuerte, ayer lo decíamos, crecemos y buscamos la felicidad
nos casamos para ser felices. Pero cuando empezamos a explorar toda la personalidad de esa pareja, y decía alguien, los medimos, los pesamos y salieron defectuosos. Entonces, como no sabemos sostener relaciones, empezamos a forjear, empezamos a pelear, empezamos a argumentar, y en la búsqueda de la felicidad, yo quiero ser feliz y yo no soy feliz contigo. Entonces, vamos a separarnos. ¿Y qué pasó? Pero ¿pueden ver la hoja? La hoja no es diferente a nuestro matrimonio. ¿Cómo están los hijos? ¿Cómo estamos ustedes? ¿Cómo estamos? ¿Cómo quedamos? Mire estas hojas, porque estas hojas representan nuestras relaciones. Esposos, padres, hermanos, y así la lista sigue. Una vez que has creado una familia, en el momento en que quieras separar y romper con una relación, así va a quedar tu familia. ¿Cómo se va a ver ahora si quieres llevar una vida normal? Y lo peor del caso es que en las familias mixtas, como estás buscando la felicidad, ahora vienes y estás buscando otra pareja que también tiene familia, y las dos familias rotas se unen y ahora son dos familias hechas en una familia rotas. Y así es como estamos viviendo, llenos de conflictos, porque estamos rotos. En uno de los temas hablábamos que nosotros somos completos en Cristo, somos completos en Dios, pero cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, cuando Dios no es el que gobierna nuestra familia, entonces vamos a caminar por la vida rotos. Y todos nosotros hemos llegado a la iglesia rotos. La idea y el propósito de estos retiros es que nosotros comencemos a restaurar relaciones rotas que están por doquiera. Esa es nuestra perspectiva y esta es nuestra realidad, relaciones quebrantadas. Por eso la importancia en este tema es: si el Señor no edifica la familia, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no edifica tu casa, tu hogar, tu familia, en vano es lo que los hacen, porque eventualmente vamos a encontrar la parte negativa que no nos va a encontrar de la otra persona o aún de las personas. Cuando estamos con Dios, las cosas pueden tener una similitud más íntima, pero cuando construimos relaciones estando rotos, eventualmente la ruptura va a seguir avanzando y creciendo hasta que un día de repente, ¿cuántos hemos tenido la idea en algún momento de nuestra vida de decir, me quiero ir, y mencionas el nombre del pueblo, la ciudad donde estás viviendo, y en tu mente quisieras huir lejos, donde no estén nadie de los que conozcas, donde quieres huir para seguir tu vida, porque ya donde estás hay tantos problemas, sufrimiento, conflicto, y a veces es mejor huir de todo. Así comenzamos con nuestras familias y así vivimos la mayor parte de nuestra vida. En la historia de un matrimonio real,
que quiero compartir. Lo seguí muy de cerca, donde tanto el padre como la madre tenían adicciones fuertes. La madre muere y al poquito tiempo el padre muere, los dos mueren. Y sus hijos más o menos de la edad de 15 años para abajo. Pero en esta familia los dos mayores fueron regalados. Después los otros vivieron entre los familiares y los más chicos también allí fueron regalados. Eventualmente lo que produjo en esta familia fueron hijos que eventualmente se dedicaron algunos al crimen y otros simplemente nadie se quiere relacionar con ellos por cómo crecieron, porque sus padres fue lo que dejaron en esta familia. Entonces, para nosotros querer tener una familia saludable, para nosotros querer tener una familia sana, es necesario invertir, trabajar en ella. Si nosotros no invertimos tiempo, entonces nuestra familia va a crecer sin una dirección. Cuando nosotros entonces invitamos a Dios a que forme parte de nuestro hogar, las cosas pueden ser muy distintas y diferentes. Fíjense la promesa que nos da Jesús en el Evangelio de Juan, cuando dice en Juan 7:38, el que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. El que tiene al Espíritu Santo tiene guianza, oportunidad, esperanza, tiene una actitud distinta. Pero el que no tiene al Espíritu Santo, entonces vamos a ver en ese hogar, en esa familia, vamos a ver traición, robo, abuso, vamos a ver coerción, gritos, autoritarismo, vamos a ver engaño, descuido, mal amor, vamos a ver sufrimiento y dolor, vamos a ver traumas, vamos a ver descontentos, vamos a ver infidelidades, decepción, llanto, y así conforme vamos explorando nuestra propia familia, vamos a descubrir los tantos problemas que nos agobian. Cuando ayer definía que en la familia es el lugar, el núcleo donde nos refugiamos, donde lloramos, donde somos confortados, donde compartimos nuestras victorias. Pero cuando la persona no quiere ni llegar a casa y prefiere trabajar 4 o 6 horas de tiempo extra en su trabajo porque no quiere venir a su casa. Cuando los hijos están esperando a cumplir los 18 años para abandonar su casa porque ya no la toleran. Cuando decía un señor cuando trabajaba en su trabajo y que de repente se llevaba tan bien con su compañera de trabajo que se dedicaba a programar programas de computación, y un día le confiesa a su amigo: es que ya no amo a mi esposa, no tenemos nada en común. Y el amigo se le queda viendo y dice: ¿y los 2 hijos? ¿Acaso hacer programas de computación es más importante que criar y levantar 2 hijos? ¿Resolver problemas computacionales es más fácil que resolver problemas en el matrimonio? ¿O es que te estás autoengañando, acariciando la idea de una aventura y dejando a un lado toda la familia que has invertido por una aventura? En las relaciones interpersonales nosotros debemos aprender que es más fácil reparar una relación sin hacerla más compleja a través de los años. Pero una relación solamente se va a reparar y restaurar con la presencia de Dios en ese hogar
en esa familia. Ayer también mencionaba que cuando nosotros establecemos una familia, un nuevo matrimonio, debemos de tener en mente que vamos a estar pasando por diferentes etapas. Cuando el matrimonio tiene hijos, siempre lo he dicho de esta forma, los primeros 15 años de tus hijos, son extremadamente críticos, porque es la etapa donde tú estás moldeando su personalidad. Si tú como padre y como madre hacen un buen trabajo, los valores familiares van a ser más fuertes que cualquier enseñanza en la escuela, cualquier enseñanza que venga de los amiguitos, amiguitas, cualquier enseñanza de la calle. Y esos valores familiares van a regir la vida de tus hijos y le habrán fijado una dirección en su caminar en esta vida. Los primeros 15 años son extremadamente críticos. Y yo sé que podemos pensar, es que no me alcanza para los biles, tengo que trabajar. Es que tenemos que trabajar los dos. Es que nos gusta aquella casa, es que queremos viajar. Pero si en esos 15 años tú le das prioridad a los viajes, al trabajo, a otras cosas, entonces tú estás sacrificando los valores de tus hijos por el materialismo. Y después de los 15 años, ahora el hijo, la hija, comienza a entrar en la segunda etapa en términos generales, que es la juventud, donde lo más típico vas a ver rebeldía, incertidumbre, confusión. Vas a ver que se entienden poco entre los hijos y los padres. De los 16 a los 22, ya ellos están trabajando en su propia personalidad. Ya quizás tienes influencia, pero ya a la par también están ahorita sus amigos, que tienen a veces más influencia que los propios padres. La escuela, donde ya les comienzan a decir, es que tú naciste de un reptil, tú naciste de una carpa, tú naciste de un chango. Y ya nuestros hijos comienzan a cuestionar su fe. Ya nuestros hijos comienzan a tomar sus propias convicciones. Y si nosotros no establecimos una buena relación con nuestros hijos, ahora nuestros hijos no ven a un padre y una madre. Nuestros hijos van a ver a un dictador sentado allí donde están siendo dominados a la fuerza, y donde, aunque le digas siéntate, ellos en su corazón están parados y esperando el momento en alejarse del padre y de la madre. La importancia de formar relaciones desde temprana edad es sumamente importante e indispensable. En la adultez, edad media, incluso edad tardía, si nosotros aprendemos a construir relaciones, vamos a saber que en los primeros años nosotros sostenemos de la mano a nuestros hijos, nosotros los abrazamos. Si nosotros aprendemos a sostener relaciones, aun cuando sean adolescentes, nosotros, en lugar de juzgarlos, vamos a aprender a escucharlos. Si nosotros aprendemos a construir relaciones, incluso ese hijo, cuando ya le empiece a salir la barba y que sea más alto que tú, los vamos ahora a adoptar como amigos. Y no vamos a demandar, sino vamos a aprender a tratar con ellos como hijos amigos. De esta forma podemos tener una familia fuerte. De esta forma tenemos que estar centrados, que aún también desde pequeños incluirle la idea que es Dios quien nos sostiene unidos en todo tiempo. Si nosotros les estamos queriendo meter a fuerzas la Biblia, pero si aún nosotros como padres no vamos a la iglesia, o vamos cuando queramos,
llegamos tarde o no nos mantenemos en una consistencia, nuestras palabras pueden decir y querer forzar una fe que a ellos no les nace. Y aún más, ellos ven la inconsistencia en nuestro carácter como padres y madres. Y el día que tú quieras forjar o imponer una fe en tus hijos al contrario van a aborrecer lo que tú crees. Porque han tenido un ejemplo que no ha sido digno de seguir. En nuestros tiempos hay tantos peligros que están arrebatando a nuestros hijos de nuestros hogares, que ya nosotros sabemos, porque todos nosotros estamos viviendo retos distintos. Los que estamos en una familia avanzada ya, ahora nuestro objetivo va a ser la restauración. Fíjate en el mapa de vida, ese camino. Haz lo que tengas que hacer para restaurar tu casa. Haz lo que tengas que hacer delante de Dios y con Dios para restaurar tu hogar, tu matrimonio. Y aquellos que están comenzando o van a comenzar, planifica. Permite que el Espíritu Santo sea el arquitecto de ese nuevo hogar o de ese hogar temprano, joven. Tenemos los primeros años de vida para que nuestros hijos puedan amar a Dios de corazón sin que se alejen de Él. Y aún si un día caen, como todos caemos, se van a levantar y sabrán que hay un Dios que los perdona y una familia espiritual que los reciba independientemente de sus caídas. Entonces ahora vemos que tu rol de la familia está continuamente evolucionando conforme va pasando el tiempo, y nosotros debemos de mantenernos activos, frescos, vitalizados, literalmente como dijo Jesús en el versículo anterior que leía: de lo más profundo de nuestro ser brotarán ríos de aguas estancadas y podridas. ¿Eso fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Aguas vivas, aguas frescas, algo que continuamente estamos como seres humanos ofreciendo algo que atraiga a nuestros hijos. ¿A alguien creen que no le va a gustar sentirse amado? Todos buscamos el amor, todos queremos sentirnos amados. Si nosotros amamos a Dios, vamos a aprender a amar a nuestro prójimo, vamos a aprender a amar a nuestros hijos, no con la percepción individualista, sino con la percepción de Dios, que no es individualista, no es egocéntrica. Es entonces Dios que nos va a enseñar a mantenernos como una familia siempre vitalizada, revolucionada, a la cual, aunque nuestros hijos vayan creciendo, ellos van a añorar, van a extrañar, van a querer estar cerca de papi y mami. No tenemos que estar viviendo juntos en la misma casa, pero aún hasta nuestros propios hijos, cuando crezcan, comprarán una casa en la misma ciudad, en un pueblo a 5 o 10 minutos, sin estar, como dice el dicho, juntos pero no revueltos. La idea es de construir una familia saludable a la cual siempre queramos regresar. Amén. Dentro de los roles los vamos a definir de la siguiente forma para entenderlo, cómo debemos de tomar nuestras responsabilidades. Los roles se refiere a las expectativas y normas que una familia tiene con respecto a la conducta de la persona que ocupa una posición en particular. Toda posición trae consigo una serie de funciones en un papel determinado para cumplir dentro de la casa, del hogar, y cada posición tiene un rol asociado para así formar una estructura familiar. Entonces, dentro de la familia, todos tenemos expectativas, tácticas, respeto al papel que asumimos cada uno de nosotros.
Típicamente en nuestra cultura hispana o latinoamericana, el hombre es el que trabaja y provee. La mujer es quien educa a los hijos. Pero con la complejidad de la sociedad estamos cambiando todo esto. Y hoy en día la mayoría se ven obligados a trabajar los dos. Pero con cada cambio que hacemos en nuestra forma de ver la vida, también trae consecuencias, porque ahora dejamos que a veces una persona extraña esté educando a nuestros hijos. Daycare. Dejamos que una caja electrónica o una pantalla de 6 pulgadas esté implantando ideas a nuestros hijos. Entonces debemos de tomar en consideración cada una de nuestras acciones que tomamos. En nuestras expectativas y roles vamos a hablar de 3 modos diferentes de roles. 3 modos. El primero es el rol prescrito. El rol prescrito es prácticamente lo que las personas esperan de ti. Lo que las personas esperan de ti. Hablaba ayer que cuando un nuevo matrimonio se forja, los primeros años va a haber mucho conflicto por detalles tan pequeños, pero que comienzan a molestar a los demás. ¿Quién va a tirar la basura? ¿Quién va a recoger? ¿Quién va a lavar los platos? ¿Quién va a hacer tareas específicas dentro del hogar? Y eso, cada uno de nosotros debe de desarrollar una identidad única de acuerdo a nuestras circunstancias únicas. No tiene que ser de la misma forma, pero que sí sea en un acuerdo mutuo, comenzando en el matrimonio. El rol percibido, que es el segundo modo de rol, que quiere decir cómo la persona percibe sus responsabilidades y expectativas en el hogar. Y el tercero es el rol desempeñado, lo que realmente hace la persona. Porque cuando nos casamos, estamos asumiendo que la esposa va a cocinar, y de repente ya es de las esposas mileniales o de la generación X o Z, que lo único que saben cocinar son maruchanas y se les quema. Entonces, el esposo, el nuevo esposo, ¿qué va a pensar? Bueno, se puede comer 2 o 3 cajas, pero eventualmente va a decir algo. Eventualmente se va a cansar. Aunque trabajen y trabajen, aunque vayan un día a los Chinitos, un día a Little Caesars, un día a McDonald's, un día a Burger King, pero eventualmente los va a cansar. Porque estaba asumiendo la idea que era la mujer quien cocinaba y de repente no cocina. Bueno, no estoy diciendo que la mujer tiene que forzosamente cocinar, pero que sí tienen que hablar en cada una de las responsabilidades dentro de los roles de la familia y llegar a un mutuo acuerdo. Porque cada familia tiene una identidad bien específica, con necesidades específicas. Y no siempre va a funcionar lo que a una la familia le funciona a la otra. Pero en un acuerdo mutuo y en el amor de Dios debemos de desarrollar nuestros roles para que de esta forma también podamos dar y recibir. Ahora, regresando al mismo versículo que leía sobre las palabras de Jesús: de lo profundo de nuestro ser brotarán ríos de agua viva. Cuando entramos a una relación familiar y cuando no tenemos a Dios, a lo mejor nosotros como esposos, o aquel esposo que le gustó a la esposa le gustó porque era divertido, porque era bien bromista, la hacía sentirse bien, la hacía reír. Pero ya después de 5 años las bromas se le agotaron. Ya se sabe de memoria a la esposa todas las bromas, y el buen sentido del humor comienza a bajar, porque lo único que tenía este esposo era
crear un buen humor con ciertas bromas, pero eso se agota. Cuando entramos a una relación sin Dios, tarde o temprano nuestro ser y lo que tenemos dentro para dar se agota, porque es todo lo que tenemos que dar. Pero ahora, poniéndolo en paralelo, cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, dice la palabra, de lo profundo de nuestro ser brotarán ríos de aguas vivas. O quiere decir que Dios nos da la iniciativa, la creatividad, Dios nos da el potencial, Dios nos equipa, Dios nos da lo necesario para estar constantemente frescos, para ser personas que continuamente están progresando, avanzando, evolucionando con las circunstancias de la vida. Porque Dios es quien nos da, y si tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos mucho que dar. Aún nos vamos a morir y seremos extrañados, porque todavía había más que dar, pero Dios nos ha llamado. Esa es la gran diferencia de una persona que tiene a Dios en su corazón y de alguien que no lo tiene. Porque en las relaciones querramos o no querramos, para formar una relación tenemos que dar y recibir. Dar y recibir. Y no estoy hablando de cosas necesariamente materiales, pero emocionales, espirituales. Una relación se fomenta en la interacción entre dos individuos. Pero a veces, si llegamos con la mentalidad es que quiero ser feliz, o sea, una mentalidad narcisista, una mentalidad de decir solamente yo. Las muchas historias de los padres que trabajan y llegan a la casa, son pobres, pero el hombre demanda la carne, y si sobra le da el caldo a sus hijos y a su mujer. Porque el hombre quiere comerse toda la carne, el hombre quiere recibir lo mejor y descuida o no le importa a los demás, porque solamente piensa en él. Las parejas, cuando llegamos al matrimonio, cuando empezamos a tener relaciones sexuales, y que solamente me quiero complacer yo, entonces nos desarrollamos íntimamente en relaciones donde solamente me complazco yo y no me importa lo que ella pase, lo que ella sienta, lo que ella diga, porque solamente busco mi propia satisfacción. Relaciones, para tener una buena relación debemos dar y recibir. Eso, y este don es algo que se debe de desarrollar, porque la mayoría de nosotros ni siquiera lo tenemos incrustado en nuestro ADN. Es atributos, características que nosotros estamos aprendiendo y que aprendemos también a desarrollarlas, a practicarlas. De esta forma, entonces, nosotros podremos mantener relaciones vivas con quien sea, Así pueda ser la suegra, que es típicamente la villana de la película, o así pueda ser nuestra propia pareja. El rol desempeñado entonces va a definir muchas de las veces las reglas, el comportamiento de los integrantes de la familia. Cuando los padres no quieren ver sufrir para nada a los hijos, no quieren decir, oh, es que a mí allá en mi pueblito me hacían trabajar como un burro, y trabajaba, entonces ahora ya no quiero que mis hijos muevan un solo dedo en la casa. ¿Sabe lo que estás creando? Un hijo caprichoso y apático, un hijo que, como no tiene nada que hacer, va a gastar su tiempo en drogas, en amigos, en esto, en otras cosas. O sea, queremos una persona saludable, es incluso saludable que dejemos que ellos cometan errores, que le asignemos también sus tareas, que aprendan a confrontar los problemas de la vida
porque no todo el tiempo vas a tener 30 años. Un día vas a envejecer, un día vas a crecer y no podrás formar, aunque quieras, parte de la vida de tus hijos. Y no queremos ver a tus hijos que tengan 40 o 50 años y todavía no se sepan valer por sí mismos. La idea de los roles es que aún nuestros hijos deben de tener también sus responsabilidades. Tienen sus responsabilidades como parte de los roles y tienen sus responsabilidades para que crezcan saludablemente. Todos y cada uno de los miembros de un hogar tiene sus responsabilidades. Amén. En el ciclo de vivir, otras de las experiencias que vamos a ver es que muchas de las veces vamos a pasar por un ciclo de dolor y de sufrimiento a través de las adversidades. Pero es el mismo dolor el que nos hace crecer, madurar y refinarnos. No podemos muchas de las veces obstaculizar todo dolor de nuestros hijos porque hacemos más mal que bien. Es bueno que aún nuestros propios hijos batallen un poco, siempre y cuando estemos nosotros monitoreándolos, siempre y cuando estemos nosotros redirigiendo su caminar para que no se divergen en el caminar de la vida. El proceso del dolor debe de ser algo normal y en nuestras relaciones familiares adoptemos la comunicación, adoptemos la disciplina, abracemos el ministerio de reconciliación, porque en el proceso de vivir, todo el tiempo que haya dos personas o más, va a haber desacuerdos. Cuando te casaste, viene al matrimonio dos personas diferentes, con dos trasfondos diferentes, dos sexos diferentes, dos idealismos diferentes. Nuestra familia de origen también con identidades diferentes. A veces tenemos edades diferentes. Hay muchas diferencias cuando entramos al hogar, muchas diferencias. Y por lo tanto, va a haber desacuerdos. Los desacuerdos son normales, los desacuerdos son parte de. Estamos construyendo relaciones, pero debemos también aprender que en el ciclo de vivir vamos a pasar de todo: desacuerdos, contiendas, peleas, pleitos, disensiones. Pero aprender a ser pacientes, aprender a escuchar, aprender a lidiar y enfrentar los problemas, aprender a desarrollar el perdón. Porque todo el tiempo va a haber personas que nos lastimemos a otros o nos lastimemos a nosotros mismos. Todo el tiempo va a haber fricción, pero no podemos simplemente cortar con una relación por un problema, sino es bueno y saludable aprender a perdonar, aprender a entender, aprender a ver a los demás como Dios nos ve a nosotros. Es entonces el Espíritu Santo que nos da el discernimiento de lidiar, que nos da la capacidad de perdonar, que nos da el discernimiento de cómo poder sostener una relación, ya sea con las personas menores o las personas mayores, las personas del sexo opuesto, las personas por indiferentes que sean. Creo yo que en mi caso, por ejemplo, al momento de casarme, fue algo drástico para mí, porque mientras yo era como Speedy González, hacer, trabajar, día y noche, y me caso, y mi esposa es, la vida fluye, despacio, tranquila, no te preocupes. Entonces yo sentí el gran choque, pero ahora lo veo y es una verdadera bendición, porque aún
el trabajar, el moverse, el estar todo el tiempo activo, no es saludable. La complementación del cónyuge y cada miembro de la familia nos ayuda a mantener un balance en nuestra vida. Nos ayuda a ver la vida de diferentes perspectivas. Y cuando nosotros invitamos a que Dios sea el juez, cuando hay problemas en las grandes indiferencias, porque la esposa dice que el cielo es color de rosa y el esposo dice que es color azul, pero si Dios dice que el cielo no tiene color, entonces ¿por qué no adoptar la opinión de aquel que conoce su creación antes que nosotros? Dios nos va a ayudar a mantener relaciones equilibradas en tiempos de dificultad. Porque todos, a pesar de nuestras indiferencias, vamos a tener desacuerdos. La ciencia dice que el hombre madura a los 21 años en su cerebro, la mujer, y el hombre hasta los 25. En el matrimonio, los terapistas dicen que el matrimonio comienza verdaderamente a madurar, a tomar identidad y forma de los 9 a los 13 años. De los 9 a los 13 años. Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, vamos a pasar 40 o 50 años y todavía con la incertidumbre en nuestro corazón de que mi esposo no conozca a una mujer más delgadita, o que mi esposa no conozca a un hombre con un mejor trabajo. Y todo el tiempo vamos a estar con ese temor, con esa duda, con esa inquietud. Pero si nosotros tenemos a Dios en nuestro corazón, confiaremos en que los dos estamos unidos por el Espíritu Santo, que va siempre a ser el árbitro en los conflictos, en la aflicción o en cualquier circunstancia. Amén. Entonces, ayer hemos acordado que el proceso del dolor y la reconciliación es fundamental en todo. Hazte entonces la pregunta: ¿es tu familia recién nacida que aprenderá a evitar errores por medio del Espíritu Santo? ¿Eres una familia de etapa mediana que está viviendo en el apogeo, donde los niños están creciendo, los adolescentes, y debes aprender a lidiar con ellos? ¿O eres una familia adulta que debe aprender a restaurar su propia familia? Cada una de las familias que estamos aquí, nuestra familia está en una etapa distinta. Todo el tiempo la mejor puerta será aquellos que aprenden a evitar dolores innecesarios, conflictos innecesarios dentro del matrimonio y dentro de la familia. Dentro de la familia, los más responsables que van a moldear la identidad de la familia por el resto de sus vidas es el esposo y la esposa. El esposo y la esposa. Y si el esposo y la esposa están en constante conflicto, están regalando dolor y sufrimiento a sus hijos. Si el esposo y la esposa no tienen a Dios en medio de su matrimonio, porque han hecho un matrimonio de dos, entonces van a lidiar con tantos problemas por el resto de su vida. Y no debemos esforzarnos en pensar de que conocemos tanta gente, matrimonios que están pasando por cosas tan feas en estos momentos. Por eso, en el primer principio es
adoptar a Dios en nuestro corazón, en nuestro matrimonio, en nuestra casa, en nuestra familia, para que así nosotros podamos desarrollar un ambiente y una atmósfera saludable en el hogar. Y las relaciones, sabremos que siempre habrá oportunidad cuando Dios esté como juez intermediador en medio de las indiferencias y los desacuerdos. ¿Estamos en la misma página? Vamos a hacer unas oraciones para que, si entre los temas de ayer y de hoy, y mientras estoy hablando has reflexionado y es necesario que o que sea ya el tiempo que invites a Dios a tu hogar, ábrele las puertas. Porque típicamente cuando somos hijos de Dios, hemos invitado de forma individual a Dios, pero ahora yo te estoy invitando. Invita a Dios para que Él gobierne toda tu casa, toda tu familia, tu matrimonio. Para que, si las condiciones de tu matrimonio están, no sé, algo así, o las condiciones de tu familia está algo así, Dios las puede restaurar. Así es que vamos a orar y mira tu situación particular.